La 10ª plaga. La 10ª plaga es muy especial. Se destaca de las demás. La narración de la muerte de los primogénitos de los egipcios es muy difícil de explicar si nos quedamos en el texto en sí mismo. A la medianoche el Señor mató a todos los primogénitos de los egipcios, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de los animales, sin hacer ningún mal a los hijos de los hebreos. 11:7 y 12:29. La historia es bastante confusa. En el capítulo 10, 28-29, el faraón expulsa a Moisés de su presencia y el mismo Moisés le dice al faraón que no volverá a su presencia. Sin embargo, en el capítulo 11, Moisés está en la presencia del faraón y ahí mismo se dice que Moisés tenía gran prestigio en todo Egipto, en la corte y en el pueblo. Es más, los personajes que componen la historia de la muerte de los primogénitos en el capítulo 11 son un tanto oscuros. No se habla del faraón, pero está presente en la historia. No se sabe a quién habla Moisés, aunque se diga que luego de hablar salió de la presencia del faraón. Aún después de haber dicho que Moisés había salido de la presencia del faraón, el texto dice nuevamente que Moisés y Aarón hicieron una vez más prodigios delante del faraón. Esta 10ª plaga fue considerada siempre como la decisiva en la liberación del pueblo. Para los intérpretes antiguos, esta plaga debe ser entendida al pie de la letra. De hecho, murieron todos los primogénitos de los egipcios y se salvaron todos los israelitas. Y todo aconteció por obra de Yahvé. Sin embargo, dicha interpretación no puede aceptarse, pues no se conoce ninguna referencia a ese acontecimiento en la historia de los pueblos antiguos, principalmente en la historia de los pueblos vecinos de Egipto. Si tamaña desgracia hubiera sucedido en una nación, habría quedado registrada en la historia y no lo está. Los estudiosos dicen que en ese relato hay dos núcleos, un núcleo histórico y un núcleo teológico cultico. El núcleo histórico consiste en que, en efecto, hubo un acontecimiento dramático que afectó a los primogénitos de los egipcios. San Jerónimo dice, citando una antigua tradición judía, que en aquella noche, citada en Éxodo 11:4-6, todos los templos egipcios fueron destruidos por un terremoto y se supone que aquella noche se celebraba la fiesta de la presentación de los primogénitos a las divinidades. Esta era una fiesta tradicional en el calendario egipcio. En este terremoto murieron todos los primogénitos egipcios, pues estaban reunidos en el templo. No solo murieron los primogénitos, sino que fueron destruidos los templos de los dioses egipcios. Estas informaciones de San Jerónimo que están en la epístola 78 a Fabiola tienen alguna base en el texto bíblico Éxodo 12:12, Números 33:4. En estos textos se dice que Dios ejerció su justicia y su juicio contra los dioses de Egipto. La 10ª plaga sería entonces un acontecimiento real. Habría habido en la historia de Egipto una tragedia de grandes proporciones que cegó la vida de todos los primogénitos que habrían estado reunidos para una fiesta religiosa de presentación. La tragedia, un terremoto,
habría derrumbado el gran templo de los dioses de Egipto. Este fenómeno habría sido interpretado por el texto bíblico como una venganza de Yahvé contra los dioses. Otros autores, sin embargo, partiendo de los mismos textos, Éxodo 11:12, proponen una explicación diferente. Según estos autores, la muerte de los primogénitos fue provocada por los jefes del pueblo hebreo, que se habrían insurreccionado. Ellos fueron los enviados de Yahvé, el exterminador, del que habla el texto. Éxodo 12:23. Los mismos textos bíblicos apoyan esta interpretación. Los judíos no podían salir de sus casas porque era noche de Pascua. Éxodo 12:21-22. Sus casas eran distintas de las casas de los egipcios y no corrían el peligro de que fueran confundidas porque además estaban marcadas con la sangre del cordero. 12:21-22. Los egipcios reunieron a sus primogénitos en un templo para la fiesta de la presentación. Según San Jerónimo, esto facilitaría la acción vengativa de los jefes del pueblo hebreo. Además, era una noche de luna llena, ya que la Pascua se celebraba siempre en la primera luna llena de primavera. Éxodo 12:6. La intervención de Yahvé provocando la muerte de todos los primogénitos, como también derrumbando el gran templo de los dioses, provocó el dolor común. Ante este dolor, la atención de los egipcios y la oposición del faraón se esfumaron. Fue el momento oportuno para que los hebreos se fueran. Aprovechando la ocasión, esa partida constituyó el llamado éxodo, fuga, que motivó inmediatamente la feroz persecución por parte del faraón y de los egipcios. Éxodo 14:5 y subsiguiente. La muerte de los primogénitos de los animales se recuerda en el texto como por redundancia, es decir, que puesto que Yahvé afectó a los primogénitos de los hombres, con mayor razón alcanzó a los primogénitos de los animales. De lo contrario, la actuación de Yahvé no hubiera sido completa. El contexto subraya la importancia y el riesgo de ser el primogénito. Este sería el núcleo histórico del relato. Sin embargo, afirmamos que no es necesario considerar como histórica la muerte de todos los primogénitos. Si hubiera sucedido esto, algún registro en la historia habría quedado y no lo hay. Seguramente ocurrió una tragedia local en el día de la presentación de los primogénitos, en la que murió mucha gente, principalmente primogénitos. Dicha tragedia ocasional fue interpretada por los hebreos como una señal de la presencia y de la oportuna actuación de Yahvé para la liberación del pueblo, y aprovecharon la ocasión. Este núcleo histórico fue luego reelaborado por el autor sagrado. Los primogénitos no deben ser sacrificados a los dioses, sino consagrados a Yahvé. Los primogénitos de los animales, sin embargo, deben ser sacrificados. Éxodo 13, 1, 2, 11, 16. El núcleo teológico cultico está constituido por esa consagración de los primogénitos a Dios. A partir de la liberación de Egipto, el pueblo de Israel debe ser consciente de que Él es el primogénito de Yahvé, es el pueblo escogido entre todos los pueblos.
la eliminación de los primogénitos, tanto de hombres como de animales, es la señal de dicha elección, dice el texto. Como memoria de esa pertenencia, Israel deberá consagrar a Yahvé todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales. Los primogénitos de Israel no deben ser sacrificados, sino santificados, es decir, separados, dedicados al Señor. Aquí entra el rito de la consagración o aspecto cúltico del relato. La consagración de los primogénitos a Yahvé tiene el sentido de separación, dar a Yahvé las primicias. Tal rito desmitifica la costumbre cananea del sacrificio de los primogénitos. Con ese rito cultico teológico, el relato quiere subrayar que Yahvé es el autor y defensor de la vida. No quiere la muerte de nadie, y también en este sentido debe ser leída la historia del sacrificio de Isaac. Dios no quiere la muerte del hombre, por eso se da la sustitución del hombre por el animal. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, queridos suscriptores, todos los que tuvieron la oportunidad de escuchar este video, hasta aquí con el tema 23, donde se da mucho énfasis a la plaga número 10. En el video anterior se mencionaron todos los detalles de todas las plagas, dejando por último esta que está en el tema número 23. Por lo tanto, los invito a que se suscriban para recibir siempre las notificaciones de cada video que primero Dios semana a semana se va a ir subiendo. Para los que van llegando les comunico que este tema está tomado del libro que se llama Biblia, preguntas que el pueblo hace, el cual empecé desde el primer tema y ahorita, como repito, voy por el 23. Hay temas muy importantes de cómo se escribió la Biblia. Si tienen la oportunidad de ver desde el primer video, ahí se van a ir dando cuenta cómo el autor de este libro, que es Mauro Stravelli, es un sacerdote, doctor en teología, que ha escrito este libro y el cual pues yo lo vi bastante importante para que participemos todos en su lectura y sigamos adelante con el tema siguiente, que será la próxima semana. Adiós.